Límpiame, Señor, y lávame más y más. Ten piedad de mí, oh Dios. Limpia mi maldad, lava mi pecado y borra mi rebelión. El pecado en mí lo reconozco ya, siempre frente a mí está. Solo contra ti quise pecar delante de tu mirada. Señor, purifica mi vida, hoy vienes a derramar más y haz de mi corazón limpio, Dios, mi espíritu recto será. No quites de mí tu Santo Espíritu. Su esposa Tali y su hijo Caleb, gracias a Dios ya están con nosotros y esta vez vamos a estar presentando el seminario La Biblia y el contexto cultural greco-romano. Es algo muy parecido a lo que hicimos el año pasado, pero a diferencia de situarlo en el contexto hebreo, va a ser totalmente en el contexto greco-romano. Ricardo, como siempre, ha estado moviéndose, investigando, trayendo cosas nuevas, y nosotros tenemos la dicha de que hoy y mañana vamos a disfrutar de primera mano muchísimas cosas nuevas que él trae fruto de sus viajes. Nosotros estamos muy agradecidos de nuestro Dios, y en el día de hoy lo que vamos a hacer es una introducción a todo el desarrollo de mañana en el horario de 9 a 4 de la tarde. Él todavía no ha hecho nada y ya yo le estaba preguntando que cuándo vuelve. Así es que queremos agradecer al Señor el hecho que estamos aquí. Y sin más preámbulo, para darle paso al hermano Barrera, quisiéramos pedirle al hermano Naúm, de la hermana Isla de San Juan de la Maguana, que nos guíe en oración, y luego vamos a tener con nosotros al hermano Ricardo. Oremos, mis hermanos. Amante Dios que estás en el cielo y medio nuestro, Señor, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias a Dios porque hay un grupo de tus hijos que están reunidos aquí con el propósito de conocer más, de aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que uses grandemente a nuestro hermano y que lo que él diga pues podamos aprenderlo y grabarlo en nuestro corazón, y no solo de guardarlo, sino que podamos ponerlo por práctica y por obra. A los demás hermanos que vienen de camino, tráele con bien para que también ellos puedan aprender de este manual que tú nos tienes preparado. Bendícenos a todos, bendice al hermano, y te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante, hermano. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más en Santo Domingo, aquí en República Dominicana. Antes de iniciar, reciban un abrazo y un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo a la cual yo sirvo en el área de Chicago. Cuando ustedes gusten visitarnos, serán bienvenidos a Chicago. Está muy cerca de aquí, así que cuando gusten visitarnos en avión es rápido. Tal vez en barco y automóvil es muy lejos, pero en avión creo que no habrá ningún problema. Bueno, este tema que se llama la Biblia y el contexto grecorromano tiene que ver mucho con lo que vimos el año pasado en la clase. Yo hubiese querido el año pasado continuar porque es mucho material para cubrirlo en 2 días. Lo mismo sucede con este material. Es mucho material para cubrirlo solamente con 2 días.
si tú tratas de comprender la Biblia y quieres tener una idea de la Biblia, la única manera de comprenderlo es comprendiendo un poco la cultura grecorromana. Si miramos la extensión de la Biblia, desde el momento en que la Biblia se extiende de Jerusalén hacia lo que se conoce como Asia Menor y también lo que se conoce como Ilicia, Grecia, Acaya, Roma, la única manera de entenderlo, la única manera de comprenderlo es comprendiendo el contexto cultural grecorromano. Es imposible entender la Biblia, es imposible aplicarla correctamente si no se hace de esa manera. Es muy complicado. Voy a dar algunos ejemplos, si me permiten. Hace solamente 3 semanas estuvimos en el país de Turquía. Turquía, creo yo, en mi opinión, es uno de los países que menos se visita por el contexto del gobierno musulmán. Turquía, precisamente, tiene la historia en cuanto a arqueología para comprender cómo era la iglesia del primer siglo. No puedes comprender la iglesia del primer siglo solamente leyendo el libro de los Hechos. Claro, ahí te da la historia, pero ¿cómo entender por qué se dijo algo? ¿Por qué se dijo aquello? ¿Cómo comprenderlo? Es verdad que si visitas Israel, en Israel se comprende todo lo que tiene que ver con la parte hebrea, la parte del judaísmo y la parte del Antiguo Testamento. Pero es imposible comprender la iglesia primitiva después que sale Pablo, a menos que comprendas la parte grecorromana y específicamente el país de Turquía. Porque en Turquía se encuentra el 80% de las iglesias de Cristo que se mencionan en el Nuevo Testamento. Sí hay algunas en Grecia, hay algunas en Macedonia, hay algunas en Italia, pero la mayoría se encuentra en Turquía. Y ya que el gobierno en su mayoría es musulmán, no tienen el cuidado que tienen por los castillos de los sultanes o del periodo otomán en cuanto a la preservación de las cosas. Por ello, es triste mirarlo y es triste verlo. Rescatar eso nos ayudaría a comprender. Quisiera poder dar algunos ejemplos para que entendamos un poquito mejor la Biblia y específicamente lo que vendría a ser el contexto grecorromano. Cuando visitamos la región de Capadocia, en la parte sur donde se encuentra Listra y Derbe, un poquito hacia el sur, muy cerca de Tarso, se encuentra lo que se conoce como las ciudades subterráneas. ¿Alguien ha escuchado acerca de las ciudades subterráneas? Levante la mano. Algunos. Las ciudades subterráneas son ciudades que tienen 6 pisos de profundidad, 6 niveles. Alcanzan de 32 a 64 metros de profundidad. Y las iglesias subterráneas tienen muchísimos cuartos, porque muchos de los habitantes de la parte de arriba, cuando venían los soldados a atacar, lo que hacía es que eran ciudades de refugio que nadie conocía. Se metían con sus animales, se metían con las necesidades que tuvieran por unos meses y estaban en la ciudad subterránea hasta 6 meses, podrían estar ahí hasta 1 año sin ver la luz del día. Pero lo increíble es que en el último piso de una de las ciudades subterráneas en la parte de Turquía se encuentra lo que se conoce como una cripta. Levanten la mano, ¿quién no sabe lo que es cripta? ¿Todos saben lo que es cripta? ¿Sí? ¿Les puedo preguntar y ustedes me ayudan y me contestan? ¿No? Ok. Cripta es lo que se considera como el lugar de reunión donde se reunió la iglesia primitiva. Y precisamente en estos lugares, en estas criptas, en esta ciudad subterránea, en el 6º piso de profundidad, se encuentra una que tiene los cuartos tienen la figura de una cruz. Y ahí se reunía la iglesia primitiva. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando se estudia la arqueología, se trata de dar la fecha en cuanto al tiempo exacto
de ese lugar y data al primer siglo de nuestra era o después de Cristo. Pero hablemos un poquito acerca de lo que es la cultura grecorromana, a ver si la podemos comprender. Vamos a abrir la Biblia y me gustaría que me acompañaran todos al libro de Apocalipsis y que veamos precisamente en Apocalipsis. Vamos a ver en el capítulo 2, en el verso 17. Veamos la importancia de entender el contexto greco-romano. Apocalipsis 2, verso 17. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. La pregunta que yo tengo para ustedes es: ¿saben ustedes lo que significa esto? Para los que leyeron esta carta precisamente en Pérgamo, lo cual se encuentra en Turquía. En cuanto al contexto cultural, eso es lo que vamos a aprender. ¿Sí, hermano? ¿Cuándo qué? Bueno, la piedrecita blanca se daba en la manumisión de un esclavo cuando se daba en libertad y vendría a ser su pasaporte o identificación ante el mundo romano. Por eso se le ponía un nombre en la piedrecita. Eso es la piedrecita blanca. Comprender el contexto grecorromano nos ayudará a interpretar mejor la Biblia. Veamos otro ejemplo, ¿qué les parece? Dice ahí el mismo capítulo 2, en el verso 13, dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de ¿quién? De Satanás. La pregunta sería, ¿por qué es importante entender el contexto grecorromano? Sería, ¿qué significa el trono de Satanás? ¿Alguien sabe lo que significa? En la ciudad de Pérgamo, precisamente, se encuentra en la entrada principal lo que se conocía como un asiento o un trono donde está sentada una víbora. Y era parte de la idolatría grecorromana a la cual se le daba honor y se creía que esa tenía el poder para sanar. ¿Por qué es importante entender la cultura grecorromana? Porque el trono de Satanás es eso, en el contexto cultural grecorromano. Hablemos de una cosa más, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo se puede comprender este mensaje mejor bajo el contexto grecorromano? Levanta la mano si alguien sabe eso. Hermano. Habían unas aguas termales. Exactamente. Cuando tomaban y cuando se tomaba de esa agua hacía que la persona vomitara. Exactamente. A solamente 9 kilómetros sobre la Odisea se encuentra precisamente lo que se conoce como la ciudad de Hierápolis. Hierápolis era una ciudad romana y precisamente en la parte de al lado se encuentra lo que se conoce como el castillo de algodón, Pamukkale, donde hay aguas termales y aguas frías, donde hay baños naturales y se iba a bañar Cleopatra y se iba a bañar los emperadores constantemente ahí. Pues desde arriba bajan las aguas aún hasta el día de hoy y descienden cerca de la ciudad de la Odisea. Cuando venía un viajero que no conocía esto de afuera, y cuando las aguas bajan termales, por el camino que recorren desde arriba, tienden a hacerse tibias. Tienen elementos, el agua tiene ingredientes, tiene elementos, tiene minerales, que cuando una persona que no conocía el lugar tomaba de esa agua,
los minerales hacían que le dieran náuseas y hacían que se vomitase. Por lo tanto, si tú visitas el día de hoy la iglesia de Laodicea, las ruinas de la iglesia de Laodicea, desde el edificio que está en pie el día de hoy, las ruinas. Perdón, el audio. Tal vez si agarro ese, hermano, ¿está bien? A ver, ¿se escucha mejor? Ahí va. Ok. Si tú visitas la Odisea y ves el edificio de la Odisea, si hablo así, ¿está mejor? Ok, vamos a hacer sin micrófono. Ok. Si visitas el edificio de la Odisea, las ruinas, creo yo, son las mejores ruinas de todo Turquía, mejor preservadas. Si ves el piso de abajo, es el mosaico de la iglesia del primer siglo, que se ve hasta el día de hoy. Sobre ese mosaico hay otro mosaico y sobre ese mosaico otro mosaico. Desde la iglesia, así como están ustedes sentados, había ventanas. Y si tú ves por la ventana, a lo lejos se puede mirar literalmente el castillo de algodón donde estaban las aguas termales. Cuando la iglesia de Cristo en la Odisea escucha este mensaje, ellos desde las ventanas pueden literalmente ver las aguas termales o el lugar de las aguas termales. Y cada que salen del edificio de reunión, miran las aguas termales. Así cuando se lee esta carta, cada que salían podían relacionar el mensaje de lo que es tibio con la parte del castillo de algodón de las aguas termales. Por eso es importante conocer la parte del contexto grecorromano. La Odisea era la única iglesia de Cristo del primer siglo que tenía en su ciudad para el segundo siglo más de 8 iglesias de Cristo. Y la única iglesia de Cristo de toda Turquía que tenía una escuela de oratoria o de predicadores. Y era la única iglesia de Cristo que no solamente tenía una escuela de oratoria, una escuela de predicadores. Era la única iglesia de Cristo que había edificado un hotel. Porque estaba en el camino de la ruta de la seda. Todos los que viajaban de Israel, Jerusalén, hacia Roma, tenían que pasar por la Odisea. Todos. Y como eran tantos evangelistas que en el primer siglo pasaban, y la Odisea era una iglesia totalmente rica, dicen, ¿sabes qué? Pongamos un hotel para los hermanos que pasan por aquí. ¿Cómo era eso? Solamente se comprende si entiendes el contexto greco-romano. Esto es lo que vamos a ir viendo. Si ves, por ejemplo, también, si me permiten, el libro de Hechos, y vemos el libro de Hechos, y vamos a ver precisamente ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 20, 21 y 22. Vamos a ver ahí Hechos, capítulo 22, en el versículo 27. ¿Por qué es importante entender la Biblia y el contexto grecorromano? Porque a menos que lo entiendas, podrás comprender el mensaje que se le da literalmente a la iglesia de Cristo a través de la historia de Roma. ¿Va? Vamos a tratar otra vez. ¿Me escuchan mejor? ¿Está prendido? ¿Me escuchan mejor? ¿Sí me escuchan mejor? Ok, vamos a ver, esperamos que no se disuelva otra vez. Vamos a ver. Hechos capítulo 22, versículo 24, dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido ¿qué? Condenado? Y dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano ¿qué? Romano. Son palabras sencillas, pero son importantes. Porque por ejemplo, vamos a hacerlo sin micrófono, hermano, porque creo que ¿me escuchan bien todos así? Ok. ¿Por qué es importante esto?
Porque para obtener la ciudadanía romana solamente había 3 maneras. Para entender quién es el tribuno y para entender quién es el centurión, tienes que entender un poco acerca de Roma. Para entender por qué Pablo puede declarar y pedir que se le lleve a Roma, al emperador, tienes que entender las leyes romanas. Y la única manera de comprender bien este contexto cultural grecorromano es a través de las leyes romanas. Lo que tienes que hacer es, tienes que leerte las leyes de Roma y vas a durar aproximadamente 21 horas, que es lo que me tomó a mí más o menos, y después vas a llegar a las partes especiales que tienen que ver con esto y podrás sacar la razón por la cual a Pablo no lo podían azotar. Por eso tienes que entender la idea de la cultura grecorromana. ¿Por qué cuando ves a Jesucristo primero lo juzga, por ejemplo, Caifás, lo que es el Sanedrín, y luego lo juzga después de ellos Poncio Pilato, y luego lo juzga el rey Herodes, y luego lo regresan a Poncio Pilato? La pregunta es ¿por qué? No puedes entender este sinfín de juicios a menos que comprendas el contexto grecorromano. O sea, literalmente Jesucristo pasó por 4 juicios. El juicio religioso ante el Sanedrín, el juicio imperial ante Poncio Pilato, el juicio real ante el rey Herodes y finalmente el juicio divino que se da en la cruz. No se puede comprender esto a menos que entiendas todo eso. Otra cosa interesante acerca de esto, veamos ahí en Hechos, en el capítulo 28, específicamente en Hechos 28, y veamos, si me permiten ahí, en el versículo 15, dice ahí: de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Esto parece como algo no tan importante, pero la mención de ello es importante. Porque si yo les preguntara, ¿qué significan las 3 tabernas? Levante la mano, ¿quién sabe? ¿Qué significa el foro de Apio? Levante la mano, ¿quién sabe? Y son cosas importantes. Una cosa que es importante también en cuanto a esto es que las tabernas eran utilizadas para hospedar a la gente. Y de ahí se entiende que la Odisea levantase su propio hostel, su propio hotel. Y de ahí se entiende que Pablo tuviese que caminar aproximadamente 20 kilómetros diarios para poder llegar de una ciudad a otra ciudad. Y de ahí se comprende por qué Pablo no andaba en caballo. Y de ahí se comprende cuando Pablo dice: me hice a los judíos para ganarme a los judíos, me hice a los gentiles para ganarme a los gentiles, me hice a los siervos, y empieza a decir esto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Pablo llegaba hacia un pueblo, hacia alguna ciudad de Turquía o de la parte de Grecia, tenía que presentarse de tal manera que pensaran que fuera un siervo. De ahí se entiende eso. ¿Cómo sabemos que son algunos de los discípulos los que llevan la carta? Porque era costumbre grecorromana, cuando alguien hacía una carta, hacer 2 copias. Esto era costumbre grecorromana. Una copia la mandabas con aquel que normalmente era el que la escribía y la llevaba a su destino. Y la otra copia te la quedabas como testimonio para verificar, para comparar y asegurarse que no cambiaron nada de la primera carta. Y la enrollaban en el pergamino y le ponían un sello de cera y de esa manera la hacían. ¿Y cómo sabemos que la llevaban los hermanos? Sabemos porque el correo postal en el tiempo del apóstol Pablo no funcionaba para los civiles, solamente para el gobierno romano. ¿Y cómo sabemos dónde tenía que ser leída y cómo tenía que ser leída? Porque la Biblia lo dice. Pero ¿cómo se comprende mejor? Cuando comprendes el contexto greco
greco-romano. Cuando se menciona las tabernas, a eso se refiere. Cuando se menciona que se queda en la casa de Tirano y que en la casa de Tirano prepara a gente por 2 años, tiene que ver porque la casa de Tirano era un lugar donde se hospedaba gente. Cuando se menciona acerca de la vestimenta de Pablo, tiene que ver con eso. Cuando se menciona acerca del capote que le pide a Timoteo, tiene que ver con eso. Cuando se menciona acerca de que me voy a tener que quedar aquí en el invierno, tiene que ver porque cómo eran las calles en aquel tiempo, para qué se manejaban las calles en aquel tiempo. Cuando se menciona que tenía que llevar dinero y un donativo, tiene que ver con cuánto costaba para viajar desde Macedonia hasta la parte de Israel. Los caminos que tenías que tomar, cómo eran los caminos, las distancias que había, cómo las medían, cómo calculaban, tiene que ver con eso. Cuando llevaban cargas, tiene que ver con que ¿qué utilizaban? Un caballo, un burro. Bueno, lo mejor era utilizar una mula, porque la mula podía cargar 70 kilos y podía caminar mucho más rápido que ¿quién? Que el caballo y que el burro. Cuando hablan de por qué le gustaba a Pablo tomar el barco, tiene que ver con la cultura grecorromana, porque caminando caminas 20 kilómetros, pero en barco puedes manejar hasta 100 kilómetros por día. Y todo este contexto tiene que ver con la cultura greco-romana. Veamos otra parte, si me permiten. Vayamos precisamente a Hechos y vamos a ver ahí. Estamos dando algunos ejemplos de la importancia de comprender el contexto greco-romano, ¿ok? Y vayamos precisamente ahí, en Hechos, en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, y vamos a ver ahí en el versículo 1 hasta el versículo 5. El que lo tenga lo puede leer. 16, 1 hasta el 5. El que lo tenga lo puede leer. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Hasta ahí. Veamos, Listra y Derbe, porque es importante entender la cultura grecorromana, porque aquí vemos lo que se conoce como una persona que era birracial y bicultural, Timoteo. ¿Y por qué es importante Timoteo? Porque Timoteo no está ¿qué? Circuncidado. Pero ¿por qué es importante? ¿Cómo sabemos que alguien está circuncidado? Sino solamente viendo sus partes ¿qué? Genitales. Entonces, ¿por qué este va a ser un problema si Pablo y Timoteo van a estar viajando? Porque si ves la diáspora y ves el mundo grecorromano, en cada ciudad importante de aquellos tiempos había sinagogas. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando escriben varios de los emperadores y varios de los escritores declaran el tipo de impuesto que cada comunidad judía tenía que mandar hacia Jerusalén al templo, porque lo tenían que declarar. Y según la cantidad, por ejemplo, de la Odisea fueron 10 kilogramos de oro, se entiende que había aproximadamente en esa región 2,000 familias judías. Y si había 2,000 familias judías, indica que había sinagogas. Y si había sinagogas, indica por qué Pablo hace el primer viaje misionero ahí, y el segundo viaje misionero ahí, y el tercer viaje misionero ahí, porque en todas esas ciudades hay sinagogas. ¿Ok? Pero ¿por qué tiene que ver con Timoteo? Porque a Timoteo no se le permitía entrar a una sinagoga. Y le revisaban. ¿Y cómo sabrían en un pueblo que Timoteo no estaba circuncidado? Porque
Todos en un pueblo sabían quién estaba circuncidado y quién no estaba circuncidado. Y la pregunta es, ¿cómo? Tienes que conocer el contexto grecorromano. ¿Por qué? Porque todos entraban a un mismo baño. Y no había separaciones en los baños. No había modestia en los baños, no había pudor en los baños, no había privacidad en los baños. Es más, si tú viajas el día de hoy a las ruinas de Bet-Sean o Bet-Shean, donde cuelgan a Saúl y a su hijo, ¿se acuerdan ustedes de la historia, hermanos? Y viajas y está al lado del teatro, la parte principal son los baños públicos. Normalmente como este tamaño, los cuales tienen literalmente columnas de mármol que salen, que son lo que conocemos nosotros por tazas de baño. Ahí es donde se sentaban todos a ir al baño. Y cuando se sentaba uno a ir al baño, con el que estaba al otro a ir al baño, y cuando los dos se sentaban a ir al baño, se veían la cara. Y podían mirar unos a otros los gestos que hacían mientras estaban yendo al baño. ¿Me entiendes? ¿Y qué era lo que pasaba? En la parte de atrás se encuentra una corriente natural de acueducto de agua, donde era un drenaje natural. Y en la parte de enfrente se encuentra una línea, se pasa otra línea. ¿Y cómo se limpiaban? Con los dedos, con la mano. Una vez que se limpiaban, tocaban el agua y se limpiaban las manos. Hay veces le decían al de al lado, chócalas, pero habría un problema con eso. ¿Me entiendes? ¿Qué estoy diciendo con esto? Porque cuando Timoteo entró al baño natural de Éfeso, cuando Timoteo entró al baño público de Pérgamo, cuando Timoteo entró al baño de la Odisea, todos se dieron cuenta que no era ¿qué? Judío. Todos. Por eso lo tiene que circuncidar. Ahora, ¿por qué se dice vómito? Porque en los teatros naturales, si tú ves los teatros naturales de aquellos tiempos, para poder sacar a toda la gente de los teatros, había túneles que los sacaba a todos. Y esos túneles en latín se dicen vómito. Para que la gente saliera rápido por esos túneles, esa parte se llamaba vómito. Y por ahí salían todos. Vomitar significa, en el contexto cultural grecorromano, te voy a sacar de la comunión que tenemos y de la iglesia, de la congregación, del cuerpo de Cristo. Te voy a aventar, te voy a sacar, te voy a vomitar, vas a salir de la comunión que tienes con el pueblo. Eso es lo que está diciendo realmente Jesucristo. ¿Cómo entendemos eso? Si entendemos un poco de la parte grecorromana. Así que, ¿por qué es importante ello? Vamos a irlo viendo poco a poco y vamos a tratar de tener paciencia porque es mucho material que ver y poco tiempo de explicar. Y hemos traído algunos obsequios, le pedí permiso al hermano que me permitiera darlos. Trajimos algunos separadores hechos de seda de Turquía, que vamos a regalar si contestas las preguntas al final. Trajimos algunos llaveros, traemos una playera y traemos algunas monedas del día de hoy de Turquía que vamos a obsequiar como un souvenir para que pongan más atención. ¿Ok? Esperamos no haga ningún problema. Vamos a entender la idea de la Biblia primero. Y cuando hablamos de grecorromano, estamos hablando de dos cosas: Grecia y Roma. Grecia y Roma. Roma adoptó toda la idea griega. No solamente adoptó la cultura, adoptó el lenguaje, adoptó la religión, adoptó casi todo. No podemos entender a los romanos si no entendemos a los griegos. Y como es grecorromana, no me voy a ir hacia los medos persas, que sería interesante, eso ya es otro seminario. No me voy a ir ni siquiera hacia otra, me voy a dedicar solamente ni a Babilonia, me voy a dedicar solamente a Grecia y a Roma. Pero un poco de historia. Baja Noé y baja con sus hijos. Y al parecer cuando se extienden, Jafet se va hacia la parte norte, Sem se queda en la parte del oriente y Ham se va hacia la parte sur, que es África. Así es como se separan al parecer. Lo que vamos a estar mirando nosotros es esta parte greco-romano, es esta parte de aquí. Grecia, imperio, y Roma, que se va a extender un poquito más. Lo cual cubre literalmente a las tres descendencias. Porque Egipto, que se encuentra aquí,
parte es también de Ham y parte es también de Sem, según las dinastías, la del norte y también la de ¿qué? La del sur. Si lo miramos de esa manera, y estos, recuerden que cuando veamos las etapas del imperio griego, la vamos a ver desde muchos años antes del cuarto siglo. Este mapa es del cuarto siglo, donde en este tiempo el imperio griego alcanzaba lo que se conoce el día de hoy como Afganistán, como Irán, como Irak, como Siria, como Israel, como Egipto, parte de lo que es Libia, lo que es Turquía, lo que es Grecia y lo que es Macedonia. Eso era lo que alcanzaba literalmente el imperio griego solamente en el cuarto siglo, pero vamos a ver desde antes las etapas para comprender cómo se llega a formar y lo importante de ello. Cuando veamos el imperio romano, van a ver que el mapa se extiende un poco más. En el imperio griego, Pela es lo que se conoce como la capital. En el imperio romano, lo que se conoce como la capital es Roma. Sí, miraremos brevemente la historia de Roma. Roma comienza por un hombre que se llama Rómulo, y la idea es que empieza como una monarquía, continúa como una república y termina como un imperio. Cuando vemos la Biblia, todo Roma está impregnado en la Biblia. ¿Por qué? Porque Roma literalmente se extiende, no solamente lo que tienen los griegos, sino que se extiende todavía más allá de ello. Cubre la parte de Macedonia, la parte de Acaya, que el día de hoy es Grecia, la parte de Asia Menor, que el día de hoy es Turquía, la parte una vez más de Siria, Irán, Irak, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Libia, hasta Marruecos, España, Francia, abajo de Alemania e Inglaterra. Incluye todo, así que Roma se extiende un poco más. Tenemos que entender esta parte para comprender todo ello. Cuando vemos el judaísmo, ¿se acuerdan de la clase pasada, del año pasado? Cuando vemos el judaísmo en la diáspora, levanten la mano, ¿quién no sabe lo que es la diáspora? ¿Quién no sabe? Ok. La diáspora, los judíos siempre han sido perseguidos. Nadie los quiere. ¿Están todos de acuerdo? Me refiero al mundo en sí. Ok. El judío te da un consejo. El judío te dice cuando tiene hijos, siempre ten 3 diamantes. No tengas dinero. Si tienes pesos dominicanos se pueden devaluar. Si tienes pesos mexicanos se pueden devaluar. Si tienes bolívares en Venezuela se pueden devaluar. Siempre ten 3 piedras, 3 diamantes. Ese es el consejo. Con el primer diamante te escapas y sales a otro lugar si estamos en persecución. Con el segundo diamante te compras una casa. Y con el tercer diamante te pones un negocio para vivir. Y ya que hagas eso, vuelves a juntar lo primero para comprarte tus 3 ¿qué? Diamantes. Porque los diamantes se pueden mover de un lugar a otro y se pueden vender y no pierden su valor. ¿Ok? Entonces los judíos siempre han sido perseguidos. A través de los imperios, cuando los están persiguiendo, hay comunidades que se extienden. A esa extensión se le llama la diáspora, donde se empiezan a ir por todos lados. Hay judíos en todo lugar. En México hay una comunidad judía muy grande en Ciudad de México, hay otra en Monterrey, por eso en Ciudad de México, cuando entras tienen un monumento grande que dice paz, shalom. Me imagino que aquí hay una gran comunidad judía, y la mayoría de los judíos son ricos. Rara la vez que ves un judío, ¿qué? Pobre, rara la vez. Cuando Pablo entra al grupo grecorromano, a la idea grecorromana hacia los griegos, Pablo se va de los... Él cuando empieza a predicar, predica en su primer viaje misionero a puros judíos. Iba primero a los judíos, dice la escritura, a la sinagoga, y cuando no lo escuchaban, se iba a ¿quiénes? A los gentiles. Esos gentiles viven en un mundo grecorromano. ¿Ok? So, tienes que entender que Pablo sabía muy bien cómo se manejaba este mundo, porque nació en Tarso, que es de Cilicia, que se encuentra en una potencia muy grande en aquellos tiempos de Roma. ¿Saben ustedes lo que significa Cilicia? Ok. Pablo tenía un trabajo que hacía tiendas de, ¿verdad que sí?
Para hacer una tienda se requieren más de 50 pieles de cabra. Una tienda donde caben solamente 8 soldados. ¿Ok? Hay una piel de cabra que es negra que se llama silicum. De ahí viene el nombre Cilicia. La región era Cilicia porque esa región proveía muchísimas cabras negras que después proveían a todas las tropas romanas. Sí, hermano. Una pregunta, por ahí por donde tú vas, eso de esa ropa que viene de la cabra negra, ¿verdad? Ajá. Cuando utilizaba la persona y hacía silicio, ¿era para hacerse un poco de daño en su cuerpo? Era para incomodar. Era para incomodar y sufrir más. Porque el duelo es interno. Pero muchos piensan que cuando uno se está doliendo, a veces se quiere hacer daño por el dolor que tiene. Por eso cuando se dolían, el sumo sacerdote se rasgaba ¿qué? Las ropas. El duelo, lo que hacían es que sumaban el duelo interno con el duelo externo y al ponerse silicia era totalmente incómodo. Esa es la parte de eso. Muy bien. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, este mapa, aquí está Jerusalén, aquí está la parte de Cilicia. Fíjate, cuando Pablo sale, todas estas, en su primer viaje misionero, todas tienen comunidades judías. Es cuando Pablo entra a los gentiles donde empieza a ver la parte grecorromana y la importancia de ello. Por ejemplo, veamos en Hechos capítulo 14, y dice ahí Hechos capítulo 14, en el versículo 12, Hechos 14, verso 12, el que lo tenga lo puede leer. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Ahora, hasta ahí. ¿Qué es Júpiter para ti? Uno de los planetas. No era así en el contexto grecorromano. Era un dios de los griegos. Pero realmente era un dios romano que antes fue griego, que pasó de ser Zeus, griego, a romano. Y lo mismo era ¿quién? Mercurio. Porque Mercurio, ¿qué es para nosotros? ¿Otro qué? Pero en el contexto cultural grecorromano, Mercurio es otro ¿qué? Dios. ¿Qué es quién? Hermes. Hermes, el dios griego de la comunicación. De ahí viene la palabra hermenéutica, interpretación. ¿Y qué era lo que pasa? En el caso de Mercurio es Roma. Roma, nombre romano, adaptado del dios griego que era ¿quién? Hermes. Hermes es ¿quién? Mercurio. Esto es muy importante, lo veremos el día de mañana cuando veamos religión griega. Los griegos creían que los dioses bajaban a la tierra. Cuando ven a Pablo y cuando ven a Bernabé, Pablo está nada más que, dice ahí la escritura, veámoslo, dice, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo ¿qué? Mercurio, porque este era el que llevaba ¿qué? El mensaje. Entonces, Mercurio, Hermes o Pablo era el que estaba ¿qué? Hablando. Y Bernabé estaba ¿qué? Calladito. Entonces ellos los vieron y dicen, ok, el que no habla es el Dios más grande. El que no habla es ¿quién? Es Júpiter, es Zeus. Y el que está predique es ¿quién? Mercurio o Hermes. Y realmente era ¿quién? Pablo. Ellos creyeron que ellos eran los dioses que habían bajado ¿de dónde? Del cielo. ¿No entiendes esta parte a menos que comprendas el contexto qué? Greco ¿qué? Romano. Y entonces cuando ves toda esta sección donde predicó Pablo, todo tiene que ver con la gran cultura grecorromana. Y cuando ves el mundo antiguo y ves estos caminos que son los caminos de seda, ¿verdad? La ruta de seda y la ruta real son caminos comerciales. Todos pasaban por la parte de ¿qué? De Grecia. Así que cuando vemos Grecia, tenemos que ver que Grecia fue un imperio antes de Roma. Que Roma toma el imperio griego y que cuando Roma toma el imperio griego, hay una gran influencia de Grecia, por lo tanto la cultura greco ¿qué? Romana. No solamente era de los romanos, era también de los griegos. Pero cuando vemos las leyes, por ejemplo,
cuando vemos el Senado, cuando vemos la Constitución, cuando vemos todo lo que tiene que ver con los gobiernos del día de hoy de democracia, todos salieron de Roma, pero todos salieron realmente ¿de dónde? De Grecia, porque fue en Atenas donde se le conoce como el lugar donde se empiezan a establecer representantes del pueblo. Y es el tipo de mundo en el que vivió la iglesia, ¿qué? La iglesia primitiva. Veamos los periodos y voy a irme un poquito rápido acerca de los periodos, ¿ok? Y de esto vamos a preguntar, no se sientan mal. Primero, cuando vemos los periodos, estamos hablando de Grecia, primera parte, Grecia. ¿Ok? El primer periodo es el que se llama Paleolítico, que no se sabe el tiempo en que inicia, pero aproximadamente hasta el año 8000 antes de Cristo. El próximo es el Mesolítico, que es desde el año 8000 hasta el año 6500 antes de ¿qué? De Cristo. El próximo es el Neolítico, que es desde el año 6500 hasta el año 3000 antes de ¿quién? De Cristo. Aquí empezamos a ver algo, porque el imperio griego es el que empieza a hacer la recolección de la producción de alimentos. Los empiezan a guardar. De ahí viene la idea de guardar alimentos. ¿Ok? Ellos también empiezan a hacer un gran ejercicio con la parte de la agricultura y son los que empiezan a domesticar a los animales. Ahora, ¿recuerdan los mapas del imperio griego? Tocaba todo, tierra prometida y eventualmente la parte de Egipto. Cuando tú ves, por ejemplo, al pueblo de Israel, cuando salen literalmente de Egipto, es aproximadamente en el año 1446 antes de Cristo. ¿Ok? Todo este tiempo está pasando mientras sucede el imperio ¿qué? Griego. Y todo lo que aprendieron, lo aprendieron indirectamente de ellos. Establecen permanentemente varias cosas en cuanto a la creación e inicia la producción de cerámica artesanal. Luego viene la edad de bronce, del año 3000 al año 1100 antes de Cristo. ¿Por qué es importante la edad de bronce en la Biblia? La edad de bronce, según hay lo que establece el profeta Daniel, hay una edad de oro, hay una de plata, hay una de bronce, y la de bronce corresponde a la de roca. Muy bien. Pero hablamos de Grecia todavía, y de Grecia es la edad de bronce, que es la más importante para Grecia. ¿Por qué es importante para la Biblia? Lo voy a explicar, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes cuando Salomón hace el templo? Cuando Salomón hace el templo, varios de los muebles del templo eran hechos ¿de qué? De metal. En la edad de bronce es donde se desarrolla el hacer el metal. El oro, la plata y el ¿qué? El bronce. Vean los tiempos. Desde el año 3000 hasta el año ¿qué? 1100. ¿Es importante esto? Totalmente. Porque si Israel sale de Egipto o de tierra prometida hacia Egipto en el año 1446 a.C., es durante esta época que se está desarrollando en Grecia, que eventualmente afectaría al pueblo ¿de qué? De Israel. En la edad de bronce, que es la más importante de los griegos, se utiliza el uso general de los metales como el oro, plata, plomo. Y se conocen las 4 civilizaciones en el Egeo o en el mar Egeo, que es donde se encuentran las islas griegas, donde se encuentra Patmos, la isla de Kos, la isla de Lesbos, la isla de Santorini. Aquí hay un médico. A ver, que aparte del hermano médico, ¿hay otro médico? Dime por qué es importante la isla de Kos. Dime a quién se le considera en la historia el primer doctor.
¿Y antes de él? Hay un hombre que se llamaba Hipócrates. Él enseñaba bajo un árbol en la isla de Kos, en el mar Egeo. Y hasta el día de hoy, nosotros hemos estado en la isla de Kos. Está ese parque donde estuvo ese árbol. Los médicos van a sacarse fotos ahí, porque ahí inició la historia de los médicos, en la isla de Kos. Bueno, ese mar Egeo, donde se encuentra Patmos, donde se encuentra la isla de Lesbos. ¿Por qué es importante Lesbos para el movimiento LGTB el día de hoy? Porque el lesbo es de lesbianas. Exactamente, porque en la isla de Lesbos se origina el lesbianismo. Por eso se llama Lesbos, del lesbiano. Por eso es importante para la historia. ¿Por qué es importante Patmos para nosotros? Ahí fue donde se escribió ¿el qué? El Apocalipsis. ¿Por qué es importante entender el contexto grecorromano? Porque Juan fue exiliado. Bien lo hubieran podido matar, pero lo exiliaron. La pregunta es ¿por qué? Está en las leyes romanas. ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué lo exiliaron? ¿Por qué lo llevaron a Patmos? Está en la historia. ¿Por qué lo dejaron en Patmos? No era lo mismo estar en prisionero domiciliario como Pablo, que se quedó en una casa en Roma, a ser exiliado. Era totalmente distinto. Y todo esto se encuentra en la idea greco-romana. En las 4 civilizaciones del Egeo se encuentra la Grecia continental, la Cíclada, la Creta y la noroeste de Asia Menor. A una se le llamará la civilización heládica, a otra la civilización cicládica, a otra la civilización minoica y a otra la troyana. Y esto es mucha historia, pero va a tener que ver con lo que queremos ver después. Hay 3 periodos en ello. El periodo del año 3000 al año 2000, que se le llama el periodo antiguo. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿en qué se escribió la Biblia? En papiros. ¿Con qué idioma? Hebreo, arameo y griego. ¿Griego qué? ¿Qué significa griego koine? El del campesino. ¿Cuál es el griego que hablan en la Edad de Bronce? El griego clásico antiguo. ¿Cuál hablan en el tiempo de Pablo? El griego koine. Son 2 tipos de griegos. Y todo tiene que ver con las pronunciaciones del griego. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver en esta idea. Cuando vemos el próximo periodo, el periodo medio, que es del año 1900 al año 1500, después miraremos del año 2000, 1900, 1700, 1550 y así sucesivamente. Ahora, ¿son importantes estos? Totalmente. ¿Es hermoso verlos en detalle? Totalmente. ¿Se comprendería mejor la Biblia? Totalmente. ¿Por qué no los vamos a ver? Porque de esto tengo mucho tiempo, tengo mucho que explicar y poco tiempo de hacerlo. No podemos verlo. Pero estoy repasando brevemente ellos. Las llegadas de las primeras tribus helénicas a Helade, 2000. Los primeros palacios minoicos, 1900. Los nuevos palacios minoicos, 1700. El inicio de tumbas reales, 1550. Vean ustedes, ¿ok? 1446 antes de Cristo, la salida hacia Egipto. Cuando el imperio griego tenía Egipto, ¿ok? Llegaron los israelitas a Egipto. Y la idea de las tumbas reales, como Hatshepsut, que se encuentra en Luxor, y otras tumbas reales, tiene que ver por los griegos. Y la mezcla de estas culturas y creencias tiene que ver con los griegos. Y eso fue lo que vivieron hasta cierta manera los israelitas en Egipto.
Y cuando ellos salen y llegan literalmente a tierra prometida y donde hay ya muchísimos dioses de las religiones semitas, tiene que ver por la influencia griega que había en esa región porque era parte del imperio. ¿Ok? Cuando vemos la erupción del volcán en Tebas, la destrucción de Tebas, 1500, 1450, la destrucción de palacios minoicos, el siglo XIV al siglo XIII, la expansión de micénicos a Creta, Cícladas, Asia Menor, Siria y Palestina. El periodo geométrico del año 1100 al año 700 antes de Cristo es el desplazamiento de las tribus griegas, los dorios, los jonios y los eolios. ¿Ok? La economía agrícola nace entonces cerrada. El sistema político está basado solamente en el poder real e inicia el Consejo de los Ancianos y la Asamblea de los Guerreros. ¿Por qué esto es importante? Porque esto precisamente sucede en el tiempo en que David empieza a construir el templo en Jerusalén. En el tiempo en que Salomón está y en el tiempo en que Roboam parte las tribus. Todo esto está pasando en Grecia, cuando pasa literalmente esto. El periodo arcaico, que es del siglo 7 al siglo 4 antes de Cristo, empieza la colonización griega en todo el Mediterráneo hasta el Ponto o Mar Negro, debajo de lo que se conoce como Rusia y Ucrania el día de hoy. Empieza el desarrollo del comercio, la marinera y la industria, y empieza a haber cambios políticos muy fuertes. Empieza la decadencia del sistema monárquico, empiezan a predominar los regímenes aristocráticos, donde la gente rica es donde la que gobernaba, y finalmente se instaura el régimen democrático en el año 509 o 508 antes de Cristo. ¿Por qué es importante eso? Porque de ahí es de donde viene el Senado en Roma, de ahí viene lo que se conocería como los tribunos, de ahí viene lo que se venía como emperadores, y de ahí viene lo que se conocen como las democracias del día de hoy. Todo comienza bajo el imperio griego en el año 509 antes de Jesucristo. Se adopta la democracia por otras ciudades. Yo le decía al hermano que cuando veníamos aquí había anuncios que ya hay presidentes o postulados para la presidencia del 2020 aquí en República Dominicana, ¿verdad que sí? ¿De dónde viene eso? De los griegos. La idea de que es el pueblo el que te da el poder para que tú gobiernes por el bienestar de ¿quién? Lo cual se hace en República Dominicana. No, me equivoqué, perdón. La cultura que se desarrolla en estos siglos que estamos hablando, se desarrolla la poesía lírica, se inician las bases de la filosofía, Mileto, Heráclito en Éfeso y Pitágoras de Samos. ¿Por qué es importante esto para la Biblia? Porque cuando Pablo debate en el Areópago en Atenas, está debatiendo contra los filósofos ¿qué? Griegos. Por eso es importante. ¿Por qué es importante para nosotros? Ahorita lo vamos a ver. En el siglo 7 antes de Cristo empieza la cerámica y empiezan las esculturas que se hacen en figura masculina y femenina y en forma desnuda. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando veamos a la diosa Diana, ¿han escuchado a la diosa Diana? ¿Han escuchado de Artemisa, bíblicamente? ¿De Apolos? ¿Han escuchado de todos estos dioses griegos que vinieron a ser romanos para el tiempo de Pablo? Y que muchos de ellos estaban desnudos. Todo nace en el imperio griego, específicamente en el siglo 7 antes de Cristo. Es una evolución que se va formando. Empieza la arquitectura a hacerse templos monumentales de piedra. Véase cómo esto es 300 años después que se hace el templo en Jerusalén. ¿Ok? Empieza el estilo dórico que domina en Grecia continental. Viene el periodo clásico en el siglo V al IV, 499 antes de Cristo, las ciudades griegas de Jonia se rebelan contra los persas. 494, la ocupación y la destrucción de Mileto. 490, el rey persa, ¿qué? ¿Alguien ha escuchado de él en la Biblia?
¿El rey qué? Darío. Bajo la época griega, bajo el periodo ¿qué? Clásico. En 490, Atenas se convierte en una potencia naval. En 481, el Congreso da frente a los persas. ¿Alguien ha visto la película de los 300? Ok. Esto viene en estas temporadas después de este tiempo. Es historia real, que luego la hicieron un poquito como ficción. En 479 a.C., la segunda ocupación de Atenas. Voy a irme un poquito más rápido porque hay mucho que ver, ¿ok? 432 a 404, el mundo griego se divide Atenas y Esparta. De ahí vienen los de Esparta, los 300. 405, Esparta derrota a Atenas con la ayuda de los persas cuando se unen. 395, todos bajo el poder del rey persa. La fundación de la segunda alianza en Atenas. El enfrentamiento a Esparta y a Tebas. Y luego aquí es donde viene lo importante. 359 a.C. viene Filipos II. ¿Quién sabe qué significa el nombre Filipos? Filos significa amor. Hipos, caballo. Amante de los caballos. Él es importante porque él es quien, el papá, pero totalmente. Pero él es importante porque él es el que es partícipe en la fundación de la ciudad de Filipos. Por eso se llama Filipos, por Felipe. ¿Y por qué Filipos es importante para nosotros? ¿Ah? Los filipenses. Se escribe una carta hacia los filipenses. Filipos 2 vence a los atenienses y a los tebanos. Se inicia el congreso en Corinto. Filipos 2 se proclama emperador y jefe de las campañas contra los persas. Y lo asesinan a Filipos 2. Y este tiene un hijo. Y su hijo se llama Alejandro el Magno, el Grande. Él es el que, ¿se acuerdan ustedes cuando se llama el mapa? Que se veía cuarto siglo antes de Jesucristo. Toda esa extensión la hizo Alejandro el Magno. Y esto es lo que hace Alejandro, que era un joven, tenía 30 años, en menos de 3 años conquista el mundo antiguo. Es una hazaña lo que hace. Llega Alejandro a una ciudad, lo primero que hace es trata de cambiar esa cultura. ¿Por qué hablaban griego en la tierra prometida? Porque Alejandro el Magno la había gobernado. ¿Por qué se tiene que escribir en griego el Nuevo Testamento? Porque 300 años después de Alejandro el Magno ya todos hablan ¿qué? Griego, porque él estableció el lenguaje griego en todo su imperio. No solamente ello, él estableció todos los dioses, como Zeus, como lo que se conocería después como Apolos, como Afrodita, como Pegaso. Todos esos dioses los establece a través de todas las ciudades y hace un modelo de ciudad en todas las ciudades que incluye teatro, anfiteatro, agora, mercado, baños públicos, templos. Todas las ciudades antiguas era lo que tenían. Todas. Aún Jerusalén. Entonces, eso es lo que sucede con Alejandro, ¿qué? El Magno. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla la filosofía. Sócrates investiga los conceptos de la virtud y la verdad. ¿Alguien ha estudiado filosofía en la universidad? ¿Sí ha estudiado filosofía? ¿Quiénes son los dueños de la filosofía? Sócrates. Cuando tú vas a Grecia el día de hoy, hay un tour, hay un viaje que es de filosofía. Y te llevan literalmente a los lugares donde vivieron, donde enseñaron, donde ellos encontraron su parte. Platón funda una escuela en Atenas y crea la teoría de las ideas. Aristóteles en Macedonia, luego una escuela en Atenas y se establecen los cimientos de la lógica e investigación científica. El médico Hipócrates en Kos, historiadores como Heródoto, Tucídides y Jenofonte
La oratoria se empieza a hacer. En la cultura, la arquitectura se hace el templo de Zeus en Olimpia en el año 457. El Partenón se hace en la Acrópolis de Atenas. ¿Saben qué es Acrópolis? Sí, pero ¿saben qué significa? Polis es ciudad. Acros es la ciudad de arriba, la ciudad alta, el Acrópolis. ¿Ok? Se hacen los edificios de carácter civil y aparece el estilo Corinto. Muere Alejandro el Magno, se divide en 4 principales áreas entre sus generales el reino de la dinastía de Antígono en Macedonia y Tracia, el reino seleucida en Siria, el reino de la dinastía de Ptolomeo en Egipto y el reino de la dinastía de Atalo en Pérgamo. Y cuando se dividen en 4 secciones, empieza a suscitar lo que pasa entonces en Jerusalén. Que los macabeos se rebelan, toman el templo otra vez, toman control de la ciudad y la vuelven a perder cuando vienen los romanos. 296 el trono de Piro, lo ocupa Pirro, muere en 272. 179 aparece la amenaza romana, derrota del rey de Macedonia. El arte es el resultado de lo sensible y de la impresión teatral. De ahí viene la idea del teatro. Se acentúa la parte mundana de la vida y el valor individual. Se generaliza el estilo de Corinto. La escultura manifiesta los sentimientos humanos. Avance de la pintura y la técnica del mosaico. Y entonces viene lo que se conoce como ¿qué? Como la parte de Roma. Quiero acabar con esto esta noche, ¿ok? Porque hay mucho que ver y poco tiempo de explicar. ¿Por qué es importante Roma? Porque Roma es literalmente una influencia total de Grecia. En Roma se habla el latín, pero también se habla ¿qué? El griego. Pero ya no el griego clásico de la edad antigua, de la edad de bronce, sino el griego ¿qué? Koiné. Y es un desarrollo. Todo esto viene de los griegos. Cuando los romanos toman los griegos, son tan hermosos los templos, tienen tanta influencia de la religión que no los pueden destruir, pero que lo que hacen es que cambian los nombres. A Zeus le llaman Júpiter y empiezan a cambiar todos los nombres de todos los dioses, pero preservan la práctica de la religión. Quiero acabar con esto. Cuando se hace un sacrificio en los templos de aquellos tiempos, esto es el Partenón, ¿ok? Aquí está Atenea en la parte de adentro. Pueden ver lo grande que era una persona y lo grande que era ella. ¿Saben cómo se hacían los sacrificios entre los griegos o romanos? Levanta la mano, ¿quién sabe? Oh, ok. Cuando se hacía de la siguiente manera, dependiendo del dios de ellos, ¿ok? Se tomaba un buey, se ponía en el segundo piso de un lugar, se mataba el animal caía, se dejaba escurrir la sangre en grietas del segundo piso y todos los ciudadanos, antes de entrar al templo, entraban debajo de eso y les caía toda ¿qué? La sangre. Y tenían que comer ¿qué? Sangre. Era parte del sacrificio. Y entonces podían entrar al lugar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se hace en Jerusalén la junta, lo único que le prohíben a los gentiles es, esto es lo que ha dicho el Espíritu Santo, que se abstengan de fornicación, de idolatría, de ahogado y de ¿qué? Y de sangre. Porque comer sangre era parte de los sacrificios ¿qué? Grecorromanos. Una cosa más. Cuando iban al templo,
este lugar cabía mucha gente. ¿Aquí alguien pertenece a algún sindicato? No, nadie. No quiero hablar mal de los sindicatos, pero lo voy a poner como un ejemplo. El sindicato es influencia total en la gente. ¿Están todos de acuerdo? Cuando el sindicato se juntaba en los tiempos de las cartas de Pablo, como en Corinto, las juntas del sindicato se hacían en los templos paganos. Había una relación entre el sacerdote pagano y el presidente del sindicato. Y decía, vamos a hacer aquí la junta del sindicato y vamos a que vengan todos. Pero para que puedan entrar, tienen que pasar por el sacrificio a los dioses. Y tienen que comer de lo sacrificado a los ídolos. Si no, no pueden entrar, no pueden ser parte del sindicato y van a sufrir consecuencias. Por eso le dice Pablo a los de Corinto, en cuanto a los sacrificados, ¿a los qué? Ídolos. Porque el contexto grecorromano es, todo se llevaba a cabo, ¿en dónde? En los templos. ¿Ok? Y finalmente, ¿han escuchado la carta de Corintios? ¿Saben qué es un triclinio? Levanta la mano, ¿quién? ¿Qué es un triclinio, hermano? Exactamente. Es una mesa donde la gente se acostaba. ¿Ok? Y cuando la gente se acostaba, ahí tenía la cena. Este contexto lo miraremos mañana en el aspecto de los corintios. Porque durante una cena, los romanos tenían, no había tele, pero tenían un espectáculo. Alguien venía y les cantaba. Alguien venía y les hacía un show. Y luego ellos se acostaban. ¿Y y se dormían. Y cuando los cristianos gentiles grecorromanos en Corinto se convirtieron, los que eran ricos, siguieron haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Venían los esclavos que tenían que servir la mesa y le decían a ellos, a ver, sírvanos la mesa. Y ya cuando acabemos nosotros, ustedes van a participar de la cena. Entonces menospreciaban a los esclavos y a los ¿qué? Y a los pobres. Y ellos comían, pero eso no era comer la cena de ¿qué? Del Señor. Y esa es la exhortación que Pablo tiene para los corintios. Todo esto se puede comprender mejor cuando entiendes la parte greco-romana. Voy a terminar ahí. Si Dios permite, mañana continuamos y hago algunas preguntas. ¿Qué les parece? Para los obsequios. ¿Está bien? Antes de eso, ¿tienen ustedes alguna pregunta, hermanos? Hermano. ¿Por qué tenían que tener 3 nombres? Vi que en el... Sí. Eso me llamó la atención. Porque en el caso de Pablo, un hombre es hebreo, ¿ok? Un hombre es romano y un hombre es de la familia, lo que conocemos como el apellido. Pero si tú fuiste esclavo y fuiste liberado, es tu nombre siempre toda tu vida el nombre de tu dueño o de tu ex dueño. Y luego el lugar donde eres. Así es como era en los tiempos de aquellos. ¿Ven cuando Pablo llega a Roma y le dan juicio? Si hubiera escrito en Hechos eso, hubiéramos sabido el nombre completo de Pablo. Porque Pablo se llama, ¿cómo? Saulo. Eso es hebreo. ¿Es hebreo? Saulo es hebreo. Pablo, de Paulos, es romano. Tarso es de dónde qué? Es. Se cree que cuando Pablo estaba entre los gentiles, Saulo era pronunciación hebrea muy complicada para ellos. Pablo era más apropiado, de Paulus, que significa pequeño. La interpretación puede ser una que es el nombre romano porque es muy parecido a Saulo, Paulo, Saulo. La otra es que
Mañana veremos esto con detalle, ¿ok? Al parecer Pablo era muy pequeño de estatura y su apariencia era muy despreciable. Ok, entre los judíos no hay problema, Pablo era la crema nata de los judíos, estudió a los pies de Gamaliel. Pero entre los griegos es otra cosa. Porque en la cultura grecorromana, la apariencia es importantísima para quién va a hablar. La voz. Porque imagínense que uno predicara, ¡ay, que tuviera una voz bien chistosa! En aquellos tiempos no había micrófonos. La voz, la apariencia, el porte era importantísimo para la oratoria en el mundo grecorromano. Entonces, cuando Pablo habla en Corinto y está hablando de sí mismo y habla de que en apariencia no es lo que ellos esperaban, no le está hablando a los hebreos, porque con los hebreos, los judíos nada más les tienen que decir, yo estudié con Gamaliel y soy la crema innata, y todos tienen que respetarlo. Pero para los gentiles es otra cosa, hermanos. Cuando ven a Pablo llegar dicen, ¿y este qué? En apariencia no era aceptable en la oratoria grecorromana. De ahí se cree que se llamaba Paulos, o sea, el pequeño. Ahora, hay escritos no bíblicos, hay un escrito no bíblico de entre los padres de la iglesia de Cristo, que son aquellos que continuando después de los apóstoles, los obispos que se escriben, hay un escrito que habla de la apariencia de Pablo. Calvo, pequeño y que tenía un gran problema al caminar. Pero no es bíblico, no podemos decir que lo es. ¿Todos me están entendiendo? Por eso cuando tú ves la pintura de Pablo, muchas de sus pinturas está ¿qué? Y el mosaico del segundo y tercer siglo de las imágenes de Pablo lo muestran como calvo. ¿Ok? Ahora, el mosaico tiene que ver con los griegos y el desarrollo de los griegos, ya lo vimos ahorita. Pero de esto veremos un poquito más mañana. Hermano. De eso sería del aguijón que él hablaba, de su patita, que era... No sé de la patita, pero del pie, hermano, del pie, no de la patita. Pero no sabemos, no sabemos. Hay muchas, no lo dice la Biblia, se cree que cuando escribe de estas grandes letras, porque Pablo no escribió sus cartas, a ver cómo lo digo, Pablo las dictó y alguien las escribía por él, pero en algunas sí las hizo, y en las que las hizo declara ciertas cosas que parecen así como inofensivas, mañana vamos a ver, pero son importantes. Cuando dice estas grandes letras, eso es lo que se cree, no lo podemos afirmar. Eso es lo que se cree, no lo podemos afirmar. Hermano. Por favor, hermano, si puede que ahorita nos ponga el significado de las tres tabernas y el foro de Apos. De las tres tabernas, lo veremos mañana. Porque, nada más quiero decir esto, ¿ok? Las tres tabernas era un hoteles muy conocidos en Roma, o a camino a Roma. Lo que ustedes tienen que ver es que las tabernas de aquellos tiempos, sucias, muchísima prostitución, ¿ok? Mucho ladrón. Bueno, no sé, pero eso es allá. Por eso los cristianos y los judíos establecieron un sistema de hospedarse entre ellos mismos. Por eso dice, y de la hospitalidad no os olvidéis, porque muchos hospedaron ¿qué? Sin saberlo. Porque, a ver, es que son cosas de detalle. Mañana lo vemos. Por ejemplo, si yo voy a salir de aquí a Punta Cana, dices, a ver, en aquellos tiempos no había mapas como los hay el día de hoy, no había GPS como los hay el día de hoy, así que sabías lo lejos que estaba según cómo lo había marcado Roma en los caminos, porque había hitos que marcaban los kilómetros, ¿ok? Así como tú sabías a dónde llegabas. Pero Pablo, para salir de una ciudad a otra, tenía que asegurarse que estuviera 20 kilómetros para poder llegar en un día. Si no, Pablo no salía. ¿Todos me están siguiendo? Y Pablo, el capote que utiliza Pablo, que es de 5 por 3 metros,
Mañana vamos a ver esto cuando se visten los romanos. Se visten los romanos, ese capote sirve para los viajes. Porque a veces te agarraba en el camino la noche y tenías que descansar y tenías que dormir. Pero las tabernas son esos, son hosteles que normalmente, por eso la Odisea es la única iglesia de Cristo que en el primero y segundo siglo se hace un hotel. Imagínense ustedes, hermanos, aquí por ejemplo en Osama, que dijeran, vienen tantos hermanos que vamos a edificarnos un hotel, ya no hay que hospedarlos en la casa, hagamos un hotel. ¿Para quiénes? Para ellos. ¿Tenían dinero los hermanos de la Odisea? Para hacerse un hotel, increíble, y lo declaran las ruinas. Es más, el mosaico dice, y mañana voy a mostrar unas fotos, Policarpos, siervo, hizo este mosaico. Y está aquí, pisado. Ellos querían que la gente supiera quién hizo lo que hizo. La pregunta es ¿por qué? Tenían tanto dinero que cuando, es lo bueno de la ciencia al día de hoy, ves las ruinas y ves el material y puedes restablecer visualmente cómo era un edificio de la iglesia en aquellos tiempos. Y la Odisea era una iglesia totalmente rica. Es más, en la historia está los temblores que destruyen la Odisea, más de 8 temblores a través de los primeros 70 años. Roma tenía un deber en la ley romana: si se destruye un temblor, una ciudad, Roma tiene que pagar para levantarla. Como aquí, ¿no? Si pasa un huracán, el gobierno de República Dominicana da el dinero para que levanten otra vez sus casas, ¿verdad? No. Ok, bueno. Ok. Roma era lo que hacía. Cuando manda el emperador, dicen los de la Odisea, no necesitamos tu dinero. Nosotros vamos a reedificar con nuestro propio dinero. Ahora, cuando ven las ruinas, la Odisea, el terreno está en el centro de la ciudad. Y los templos a los dioses se edifican 60 años después. Así que la comunidad judía y la iglesia de Cristo era tan fuerte, dominaba la ciudad de la Odisea, que podían controlar aún hasta los templos paganos. Eso es increíble. Hermano, perdón. Todavía hoy en día en todos los pueblos, la taberna existe aquí en República Dominicana. Ahora sí que el lugar que tú pasabas, que veía una casa con música, mujeres y hombres bailar, decíamos, es una taberna que hay ahí. Eso se usa todavía hoy. Totalmente. Y era así en aquellos tiempos. Por eso los cristianos y los judíos establecieron un sistema una vez más de hospedar. Hospedar era parte de lo que ellos tenían que hacer. Y lo podemos ver en la carta de Filemón, el versículo 22. Le dice Pablo a Filemón en la carta, porque Filemón vivía en Colosas, que está como a 1 hora y media más o menos manejando, tal vez a 45 minutos manejando de la Odisea. Le dice, prepárame la casa porque vamos a llegar. Nos vas a hospedar. O sea, esto era parte de la iglesia primitiva, pero todo tiene que ver con la idea grecorromana. Ahí lo vamos a dejar, hermanos. Hagamos las preguntas. ¿Me permiten hacer las preguntas para dar los obsequios, hermanos? En Estados Unidos hay muchas iglesias como la Odisea. No sé, hermano. No sé si haya muchas, pero sí las hay. Porque es que la Odisea, es que no nos podemos imaginar el dinero que tenía, hermanos. O sea, cuando tú ves las ruinas, para que la Odisea tuviera el dinero para edificar con ese tipo de material era increíble. Y para que edifique 8 edificios en una ciudad tan pequeña, de la iglesia, es increíble. Para que edifique una casa de oratoria para los predicadores es increíble. O sea, eso no se había escuchado. Todo eso es nuevo para ellos. Y lo ves en las ruinas hasta el día de hoy. Eso era la Odisea. Y quien eran los cristianos. Era una iglesia poderosa. Pero ¿de qué sirve tener poder económico si no eran muy espirituales? Bueno,
la pregunta que tendría es, ¿alguien podría mencionar qué significa para un separador de seda? ¿Podría mencionar qué significa el nombre Filipos? A ver, hermana. No sé, la que sea. Muy bien, amante de los caballos. Muy bien. ¿Podrían decirme aproximadamente en qué año fue que los israelitas se fueron de tierra prometida a Egipto? A ver, hermano. Muy bien, 1446. ¿Mande? Sí. Y acabo con una última pregunta, hermanos. ¿Podrían decirme la diferencia entre el griego koiné y el griego antiguo clásico? Sí, hermano. ¿Ah? Para los campesinos. Ok, sí. Y el clásico cambió palabra para la persona después que estudiada, la persona que preparada, entendida. Sí, claro. Está bien, es una playera de hermano. No sé si le va a quedar, yo creo que sí le queda, hermano. Ahí lo vamos a dejar, hermano. Yo traté de durar 1 hora con 15 minutos, que era lo que planeaba, hermano. Mañana nos vemos si Dios permite. Es un seminario, no es una conferencia, así que esperamos hayan sido edificados. Si hay alguna pregunta, pues estamos para servirles mañana y esperamos que sea de edificación lo que hemos presentado. Le va a dar lugar a nuestro hermano Daniel Nin, quien va a pasar y va a continuar con el programa. Dios los bendiga a todos. Limpia mi maldad, lava mi pecado y borra mi rebelión. El pecado en mí lo reconozco ya, siempre frente a mí está. Solo contra ti quise pecar delante de tu mirada. Señor, purifica mi vida, hoy vienes a blanco más y haz de mi corazón limpio, Dios, mi espíritu recto será. No quites de mí tu Santo Espíritu.